Días, jóvenes, ¿me escuchan? Jóvenes, buen día, ¿me escuchan? Sí, Alicia, se le escucha. Gracias. Gracias. Esperaremos un ratito, empezamos a las 8 en punto, ¿de acuerdo? Empezamos. 8 en punto empezamos, por favor, ¿ya? Recording stopped. Ya, gracias. Bueno, les había solicitado este horario. He hablado con Elías, Laura, justamente para habilitar este horario. Lastimosamente, no contábamos con la semana aniversario del área, ¿no? Y pasar clases virtuales a veces no es lo mejor. En este momento solamente somos 28, 29 conmigo. No está ni la mitad del curso. Y a su vez, yo inmediatamente terminando tengo que subir a la universidad. O sea, estamos en otras actividades adicionales y tengo que subir. Por esa razón le había solicitado de que lo adelantemos hoy día. Vamos a pasar hasta sobre las 9, 9:10. Y de ahí, bueno, terminaríamos la clase hasta que se normalice, ¿no? La próxima semana. De hecho, adelantarles, jóvenes, he revisado los exámenes, hay unos exámenes muy buenos, pero hay otros que no tanto, no tanto. Bueno, eso ya lo veremos el día lunes. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Estábamos viendo un proyecto que yo les había estado mostrando y que ahora que estamos por este medio, vamos a, vamos a verlo más detenidamente. Voy a cortar esto, espérenme un ratito. Un minutito, por favor. Voy a abrir el archivo, espérenme un ratito. ¿Ven en pantalla? ¿Ven en pantalla? Sí, licenciado. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver un poco un proyecto terminado, ya lo estábamos viendo. De hecho, a este proyecto le he quitado directamente la carátula porque eh, justamente va a depender de cada uno de los grupos que ustedes elaboren. Pero fíjense, este proyecto, por ejemplo, empieza con un índice de abreviaturas, las abreviaturas que van utilizando en toda la exposición del proyecto, en todo el acopio de datos que han realizado eh, y las fuentes, ¿no? Las abreviaturas en una primera instancia, fíjense, ¿no? Las abreviaciones. A veces se pone sensible esto. Ya. Después, el índice de la tabla del contenido.
Obviamente aquí está todo lo que es el índice temático, lo que habíamos hablado. Fundamentalmente, lo que les decía así a grandes rasgos, el resumen ejecutivo, fíjense, hay un resumen ejecutivo. Este es un proyecto empresarial y obviamente a partir de eso se empieza con el resumen ejecutivo, la introducción, porque no tiene antecedentes. Directamente la introducción hace una explicación. Posteriormente, no está muy sensible esto. Posteriormente a la introducción, fíjense, ingresa directamente al estudio de mercado. Aquí está el estudio de mercado. ¿Están viendo, no? Cuando estoy marcando. Sí. ¿Están viendo, no? Licenciado. Jóvenes. ¿Sí? Sí, Sí, ¿O se no? ve. Ya. licenciado. Y ya, ahí está el estudio de mercado. Hay muchos elementos que analizar, eso lo vamos a ver detenidamente más adelante, con más detalle. Obviamente, fíjense, aquí están, por ejemplo, qué es lo que podemos ver. Están las definiciones, cuál es el mercado objetivo, qué es mercado objetivo, el consumidor final, el tamaño del mercado, análisis de la demanda, cuáles se consideran principales centros del consumo del producto, cuál es una estimación de la demanda actual, cuáles podrían ser los canales de distribución, ¿no? Con distintas características. Obviamente, este proyecto les había estado anticipando, es un proyecto de producción de aceite de palta, ¿no? Entonces, aquí está justamente para este producto y sus dos subproductos que vamos a ver más adelante, cuáles podrían ser sus canales de distribución. Ha hecho un sondeo de degustaciones, lo que se llama las pruebas del mercado. Se ha realizado un análisis de los mercados internacionales, obviamente con la visión de poder exportar este producto, las posibilidades de exportar a otros lados, ¿no? Y hasta aquí más o menos es el estudio de mercado. Obviamente tiene un orden especial. Nosotros vamos a ver más detenidamente. Un minutito, por favor, ya, un minutito, por favor. Vamos a ver más detenidamente cada uno de estos puntos en detalle. Desde aquí empieza el estudio de técnico. Fíjense, desde aquí empieza el estudio técnico. Obviamente, en este proyecto directamente lo han separado el estudio de la localización, ¿no? Que forma parte del estudio técnico normalmente. Obviamente, ya les digo, no son reglas cerradas. Está... ah, ay, caramba. Ya, lo que les decía, la localización, ¿no es cierto? Con todos los criterios que se tienen que analizar, algunos de los criterios y métodos que se están utilizando, está el tamaño para definir cuál es el tamaño óptimo de la planta. Vamos a ver qué metodologías hay. En este caso particular, aproximadamente la inversión es cerca de $1 millón y siendo ese margen de inversiones, se tienen que hacer estudios acerca del tamaño y la localización. Posteriormente a esto está el diseño o lo que es la ingeniería del proyecto, lo que les decía, la tecnología,
el proceso productivo, todo lo que fundamentalmente representa el layout del proyecto, las maquinarias que se van a requerir, cuál va a ser el proceso productivo que se va a seguir. Fíjense, detalla exactamente todos los procesos, cuál es el programa maestro de producción, directamente al primer ciclo de producción. En este proyecto posteriormente, aquí han aplicado el estudio ambiental, ¿no es cierto? Aunque en el orden normalmente es prioritario antes del estudio ambiental el criterio del estudio organizacional. Eh, este proyecto ha sido, yo me imagino, que se ha caracterizado el estudio ambiental porque obviamente la producción del fruto de la palta va a tener fuerte impacto en el medio ambiente, podría tener, y esas consideraciones justamente son las que también se contemplan en este estudio. Luego viene, aquí está lo que es la organización, lo han hecho muy corto, esto igual vamos a ver en detalle todos estos elementos, qué consideraciones tienen que cumplirse. Posteriormente, directamente han entrado a la estructura al estudio económico financiero, tampoco han hecho el estudio de riesgos, ¿no? Obviamente, este tipo de proyectos ha tenido algunas observaciones, muchas observaciones, pero es uno de los proyectos relativamente que he podido rescatar. Ya les decía, tengo otros proyectos quizás más completos, pero el problema de subirlos así para mostrarles un tanto complicado. Luego viene aquí el estudio económico financiero. Posteriormente al estudio económico financiero, fíjense en lo que deriva, viene la evaluación económica financiera, cuáles son los criterios de evaluación, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el análisis de sensibilidad, en este caso se ha aplicado la sensibilidad de precios, la sensibilidad del nivel de ventas y la sensibilidad para el precio de las materias primas, para la producción. Posteriormente, se han sacado sus conclusiones y recomendaciones y todos los elementos que se han consultado, ¿no? En un glosario, la bibliografía, etcétera, etcétera. Este proyecto, fíjense, son 166 páginas, pero adicionalmente existen, uh, existen existen algunas páginas adicionales para los anexos del proyecto. Bueno, también presenta el índice de tablas que también le han permitido justamente desarrollar justamente el proyecto. Fíjense cuáles son las tablas que ha ido armando secuencialmente en la exposición del proyecto. Fíjense todas las tablas. Lo mismo va a ocurrir con con un índice de cuadros, los índices de cuadros, no solamente del árbol de problemas, del análisis FODA que ya hemos ido trabajando, del árbol de problemas y de soluciones, sino también de las pruebas del mercado.
de muchos elementos que que se consideran en el proyecto. También está un índice de figuras que se han desarrollado. Eso de las figuras fundamentalmente están concebidas a partir de la planta de producción. Lo que les decía, ¿no? Uno de los elementos importantes en el diseño de la planta va a ser justamente toda la infraestructura que se requiere, ¿no? Y este índice de figuras, vamos a ver más adelante, fundamentalmente se refieren a planos de construcción de la planta, las áreas, las características, sus necesidades en cuanto a iluminación y a muchos otros elementos que obviamente tienen que considerar los ingenieros especialistas. Ya. Y obviamente aquí están lo que les decía, ¿no? El índice de anexos que forma parte del proyecto y que en algunos casos van mostrando todo el desarrollo también del proyecto, ¿no? Todos los cuestionarios, todo lo que se ha ido utilizando para exponer el proyecto, ¿no? El terreno donde se va a producir, cuáles van a ser algunos otros criterios técnicos, están en estos anexos. Fíjense, en anexos son aproximadamente unas 50 páginas, ¿no? Anexos. El proyecto son aproximadamente unas 160 páginas y los anexos son unas 50 páginas. Obviamente este es un proyecto bastante elaborado, relativamente elaborado y, y profesional, ¿no? Yo no vamos a exigir, pero sí vamos a tratar de acercarnos a este nivel de proyecto. Bueno, aquí empezamos con el resumen ejecutivo. Tal como les decía, el resumen ejecutivo son máximo 2 a 3 páginas. Y 2 a 3 páginas a partir del cual se establecen, si ustedes ven acá, y está redactado en que cada párrafo está resumiendo determinadas consideraciones. Por ejemplo, dice de que como no existen datos sobre la producción del aceite de palta, se han tomado datos, otro tipo de datos para hacer los cálculos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, se ha realizado que arroja el estudio de materia prima. Obviamente los datos son un poco pasados porque este proyecto data aproximadamente, si no me equivoco, del 2015, este proyecto, en donde se va a realizar la planta. Obviamente esto han definido que va a ser la mejor ubicación en la localidad de Caranavi, pero al hacer esta aseveración lo hace porque obviamente, vamos a ver más adelante, se ha hecho el análisis de localización donde puede ser la mejor opción. También se establece cuáles van a ser los turnos de trabajo en la producción, cuáles serían los precios de venta por unidad de litro, cuál es la inversión requerida, $950,000, en el cual se establece que el aporte propio va a ser un 40% y que se pretende financiar un 60% mediante crédito bancario. También vamos a ver en el estudio económico financiero las alternativas de financiamiento que tenemos, ¿no? No solamente es préstamo bancario, sabemos que hay muchos otros mecanismos. Establecen cuáles son los ratios de la evaluación, el BAN y el TIR fundamentalmente,
y analizan que bajo estos criterios, obviamente, es positivo realizar el proyecto es factible. Posteriormente a eso se ha hecho un análisis de sensibilidad, ¿no es cierto? Con el precio de venta variando en un rango de un 5%, en el volumen de ventas que han variado un 8% y en el costo de insumos de la materia prima que ha aumentado un 10%. Y que a pesar de estas consideraciones, el análisis de sensibilidad arroja de que el proyecto es económicamente factible, ¿no? Entonces, fíjense, son 2 páginas en este caso, en el cual se resume directamente todas las conclusiones del proyecto. Posteriormente a esto, ya les decía, se ingresa directamente a la introducción del proyecto. En este caso no hay antecedentes porque no han existido, digamos, otro tipo de inventivas o acciones a partir del Estado o de otros organismos para promover este tipo de proyectos. Si hubiera existido y que ha sido postergado el proyecto, que ha habido un decreto anterior que ya posibilitaba la ejecución de este proyecto, se hubiera tenido que anotar. En este caso no ha habido nada de eso, por esa razón directamente se ha ingresado la introducción del proyecto. En la introducción, fíjense, les decía que existen 2 tipos de introducción, ¿no? Uno de características de un proyecto social y el otro con características de un proyecto empresarial. Eso también más adelante, conforme vayamos viendo ya el contenido de cada uno de estos estudios, les voy a ir explicando más en detalle. Pero particularmente este proyecto empresarial, su introducción se va a abarcar fundamentalmente a 3 elementos. Primero, normalmente es el lugar donde, ¿no? ¿Dónde? Pero el lugar, en el caso de los proyectos empresariales, fundamentalmente está ligado a dónde se pretende construir la planta de producción, ¿no es cierto? Los lugares de expendio de venta y sobre todo qué mercado se va a atender. Entonces, en consideración de lugares, no solamente es dónde va a estar la planta, sino a qué mercados va a atender. Hace bastante incidencia en eso. Y en segunda instancia, qué tipo de producto es el que se va a poner en el mercado. Son 3 elementos esenciales entonces. El lugar, que básicamente son 2, dónde va a estar la planta y a qué mercados va a atender. ¿No es cierto? ¿Dónde está la planta? Repito, y a qué mercados va a atender. 2. Y segundo, consideraciones acerca del producto, no solamente de orden técnico, ¿no? Sino puede ser inclusive dónde se puede conseguir la mejor materia prima, etcétera, etcétera. Como vamos a empezar a ver. Fíjense entonces, bajo ese criterio, este modelo, este proyecto empresarial, empieza a hablar del producto, ¿no? Que es el aceite de palta, cuáles son las cualidades que tiene el aceite de palta, obviamente para realizar este análisis ha tenido que recabar datos de determinadas fuentes, ¿no? Empieza a hacer una explicación del producto, ¿no? Cuáles son sus propiedades químicas, cuáles son los beneficios, ¿no? Regenera tejidos, inhibe absorción de colesterol dañino, previene enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Todos los aspectos benéficos del producto, ¿no? ¿Qué contenido tiene? Hace una explicación detallada. Y si ustedes se dan cuenta, toda esta información obviamente ha sido recabada de determinadas fuentes que se van a mostrar en los anexos. Asimismo,
explican cuáles son las propiedades culinarias de este producto, cómo se pueden utilizar para la cocina, para la gastronomía, ¿no? Y en la gastronomía, cómo no hace daño, como todo lo contrario tiene aspectos benéficos. Se realiza el análisis FODA, justamente lo que habíamos hablado, para justamente ver cuáles son fundamentalmente las oportunidades y amenazas a futuro para el proyecto. Obviamente también hay que considerar las debilidades y ¿qué se llama? Las debilidades y Las personas están al tanto de la falta de no me medicamentos. acuerdo cómo ver debilidades y las fortalezas. Aquí están. Pero fundamentalmente se ha abocado, lo que les decía, a las oportunidades y amenazas en función al futuro, ¿no? Y fíjense, todos estos cuadros que han sido elaborados siempre tienen que tener una fuente. En este caso, elaboración propia porque ha sido considerado conceptualmente a partir del proyectista. Este del planteamiento del problema puede o no utilizarse. Normalmente en los proyectos de inversión no se utiliza, ¿de acuerdo? Aunque tampoco es una imperante que no ingrese, ¿no? Normalmente este planteamiento del problema, la delimitación y esos aspectos que han considerado aquí están ligados a lo que son los proyectos de investigación que ustedes deben estar llevando en proyecto de grado. En proyectos de inversión no es obligatorio, normalmente no entra, pero tampoco es limitante, ¿de acuerdo? Lo que sí entra es el árbol de problemas, que puede también utilizarse en los proyectos empresariales. Fíjense, este es un árbol demasiado sencillo, ¿no es cierto? A partir de los cuales se establece los causa y efecto, es uno de los elementos que tenemos que ver. Nos queda todavía por ver. El próximo lunes vamos a ver el manejo de problemas y cómo se arma este árbol de problemas, justamente. Y les digo que en este caso no está muy bien elaborado, aunque es elaboración propia, porque no está identificado el problema central, ni muy claro tampoco las causas y los efectos, ¿no? De hecho, este árbol de problemas no tiene forma de árbol, propiamente dicho, pero bueno. En base a esta misma forma, a este mismo árbol, se considera el árbol de objetivos. Vean la parte cómo está armado, como problemas. Y el árbol de objetivos exactamente se crea a partir del mismo árbol, pero en función positiva. Esto les voy a enseñar el día lunes, cómo se arma el árbol de problemas y el árbol de objetivos. A partir de estos criterios, obviamente, se selecciona el proyecto, ya habíamos visto esto, se selecciona el proyecto, y esto es lo que les decía, la justificación social, y todos esos elementos son propios de los proyectos de investigación, aunque no son limitantes, ya les digo, ¿no? Entonces, fíjense aquí cuáles son los objetivos específicos. Básicamente es determinar la factibilidad técnico-económico para la instalación de una planta de productora de aceite. Y fíjense, determinar la factibilidad. ¿Cuáles son los objetivos? Análisis de mercado, estudios de tamaño, estudio de disponibilidad de materia prima, la ingeniería del proyecto, estudios técnicos, económicos, financieros,
Y al decir la factibilidad, posiblemente estás diciendo la evaluación también, ¿no? Aquí está determinado justamente el lugar. Este elemento se puede incluir dentro de la introducción. No necesariamente se puede separar. En este caso lo han separado para ver dónde va a ser establecido el proyecto, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Aquí está la metodología que se ha utilizado para hacer el levantamiento de datos, para establecer los principales parámetros. Todas las consideraciones. Si se corta el, si se corta el enlace, por favor entran al mismo enlace, ¿ya? Tenemos 3 minutos más. Ingresan al mismo enlace, por favor. Bueno, aquí está justamente, aquí lo han separado, creo que le han puesto marco teórico. No existe marco teórico en proyectos de inversión. Directamente se hace un análisis del producto, ¿no? Y el análisis esto directamente debería estar también dentro de la introducción, las características de la materia prima, fíjense cuáles son las características de las paltas, de dónde son originarias, ¿no? Eh, qué variedades existen, cuáles son las características del suelo y el clima para la producción del cultivo. Son algunos datos técnicos que ha ido recogiendo y que más adelante los voy a exponer de dónde. Cuáles son los requerimientos de la calidad de palta y post cosecha, o sea, no es cualquier palta la que se va a utilizar, sino tiene que tener una calidad establecida, las temperaturas, los plazos, ¿no? Incluso las características del producto, de las cáscaras, cuáles son las consideraciones del aceite y su manejo. Aquí entra la producción, donde mayormente se produce. Fíjense, según estadísticas de la FAO, y empieza a hacer referencias a los datos que va a presentar más adelante, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuáles son los principales lugares que importan este producto, que producen en un caso y que importan en otro, ¿no? Empieza a hablar de esas consideraciones. Fíjense, todos los cuadros, como ustedes pueden ver, cuando hace exposición de los productores, están siempre con fuente, con fuente. Se va a cortar, ingresamos de nuevo al mismo enlace, por favor, ¿ya? ¿Están viendo? Sí, se ve, licenciado. Ya. Entonces, lo que les decía, gracias. Aquí están justamente los cuadros donde, ay, caramba, donde muestran algunos acopios de datos en el cual van explicando acerca de la falta del producto, ¿no? De la materia prima, cuáles son las consideraciones de la producción en Bolivia, cuánto se está produciendo en Bolivia. Obviamente, estos son datos del 2010. Ya les decía, este proyecto, si no me equivoco, es del 2014. No tiene que tener mayor de antigüedad de 5 años máximo, porque caso contrario, Recording in progress. el proyecto estaría desactualizado, ¿no? Entonces se tiene que siempre considerar datos recientes. Y todos estos cuadros obviamente tienen que citar la fuente. Ha elaborado
por ejemplo, cuáles son las principales zonas de producción de palta en Bolivia, ¿no es cierto? Y cuál la cantidad de producción que se tiene con fuente LINE. Obviamente, para basar ciertas aseveraciones se tienen que hacer estudios previos para cuantificar cuál es la posibilidad de conseguir, digamos, la palta, la materia prima, y aquí hace también un diagnóstico acerca de fundamentalmente la provincia de Caranavi, que es el lugar donde existe mayor potencial, no solamente porque se está produciendo, sino también porque las condiciones físicas y topográficas son las más adecuadas. Habla de la situación de los suelos en función a la materia prima, ¿no? Las características del municipio de Caranavi, ¿no? Cuáles son los problemas que puede tener, y obviamente dentro de esto y ha ido utilizando determinada información, ¿no? Qué es lo que se necesita para hacer desmonte, para empezar la producción, cómo se tiene que ampliar tanto la frontera agrícola, cuáles pueden ser los aspectos que pueden incidir, que más adelante todos estos elementos se tienen que considerar en el estudio ambiental. Por eso que el estudio ambiental en el caso de este proyecto es particularmente importante, porque son bastantes espacios para cultivar palta. Como un corolario, jóvenes, justamente algo parecido está ocurriendo hoy día con la producción que quieren para el biodiesel, ¿no? La palta africana o el morocoró, que llaman del aceite de cusi, o la palta aceitera, justamente están también analizando la cantidad de espacios y cuál puede ser el impacto. Obviamente no lo está desarrollando el gobierno, han desarrollado esas instituciones, creo que les he comentado, y los resultados no son nada beneficiosos. Entonces, según estos preestudios, no debería llevarse a esos proyectos. En este caso, es otro tipo de producto. Fíjense cómo analizan acerca de cuáles son las consideraciones, más o menos dónde se produce la palta, cómo están asentados otro tipo de empresas, etcétera, etcétera. Y todos esos elementos, si ustedes se dan cuenta que van explicando de dónde han recabado la información. Aquí está, del programa, del Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011. En este plan, obviamente, han debido recoger algunos de estos datos y se han apoyado en este tipo de estudios para desarrollar este proyecto. Vamos a continuar. Justamente, también en base al plan de desarrollo municipal, se muestran dónde más o menos está ubicado la provincia de Caranavi, ¿no es cierto? Dentro de Bolivia, Fuente Udape dice, ¿no? Dónde está ubicado, explican exactamente cuáles son las consideraciones. Y Caranavi, cuáles son las principales zonas productoras de palta. Aquí están. Todos estos datos también no lo han elaborado, ¿no? En muchos casos elaboran o en otros casos directamente han recabado el plan de desarrollo municipal. Fíjense, han recogido todos esos tipos de datos y han establecido más o menos pueden ser lugares de producción de palta para intensificar y producir. Posteriormente a establecer esto, justamente empiezan a analizar las variedades del tipo de palta, ¿no? Las características, hasta muestran con figuras, cuáles son sus características, los tamaños, y a partir de todas estas diferentes paltas que existen,
establece cuáles son las características y cuáles son las que más podrían producir aceite. En Caranavi, por ejemplo, dicen acá cuántos árboles hay, cuánto se necesitaría, ¿no es cierto? Y hay un análisis previo. Obviamente todos estos análisis han sido elaborados y recogidos a partir de otros documentos. También en cuanto a las distancias, ¿no?, que existen de los lugares donde se producen respecto al poblado de Caranavi, ¿no? De cuántas hectáreas hay, más o menos. Algunos datos son estimaciones que han sido elaborados en base a la elaboración propia. ¿Cuál es la cantidad de producción promedio? También que se estima que producen, ¿no? Normalmente un promedio de 180 a 240 paltas por árbol. O sea, ya detalles técnicos acerca de los insumos para tener justamente la materia prima, ¿no? Este es, creo, realmente un árbol de problemas, ¿no? ¿Qué sucede? No hay muchos profesionales entendidos en la extracción del aceite de palta. Existen pocos proyectos, diferentes precios, no se conoce mucho el producto, podrían ampliar más acá. Y esas son las causas para que no haya una baja industrialización de la palta, no se está industrializando. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay una baja industrialización? Hay pérdidas, no hay empleo, hay una serie de cosas que aquí lo han considerado, pero básicamente este es un árbol de problemas. ¿De acuerdo? Faltas de incentivos gubernamentales privados, pero esto les voy a enseñar el día lunes cómo se elabora. En base a esto, todas las consideraciones del producto, se ha empezado con el estudio de mercado. El estudio de mercado igual vamos a sistematizar nosotros todos los subcapítulos que ya les había dicho que tienen que contener, pero veremos qué elementos se han considerado en este estudio de mercado. El estudio de mercado fundamentalmente analiza aspectos ligados a datos esenciales para poder inferir si es que va a ser provechoso o no realizar este tipo de producción. Ya les decía, el estudio de mercado fundamentalmente nos va a decir si hay la potencialidad y demanda insatisfecha que pueda absorber las demandas. Contrario, preferible no emprender. Normalmente en proyectos empresariales, les decía, es el principal estudio porque aquí es donde se más o menos estiman los ingresos que puede generar. ¿Y cuál es el criterio principal de los proyectos empresariales? Que los ingresos sean lo más alto posibles por encima de los costos, ¿no? Entonces analiza los mercados, qué mercados se pretende atender, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los consumidores? ¿Quiénes podrían ser los consumidores finales? Las características en que utilizarían, cuál es el perfil de los consumidores que normalmente pueden estar interesados en el producto, ¿no? Además de realizar una serie de actividades de promoción sobre la comida sana, ¿no es cierto? Analiza el mercado nacional. Y aquí está algo importante. En el caso de Bolivia, les decía, no existe producción de aceite de palta, ¿no? Entonces, y hace todas estas explicaciones, a partir de eso, más o menos realiza estimaciones de cuál es la población total. Obviamente estas son fuentes del INE 2012, si no me equivoco, sí, aquí está. ¿Cuál es la población?
y cuánta de esta población podría directamente ser un potencial comprador, ¿no? Hace un análisis cualitativo de la demanda para hacer estimaciones. En una primera instancia, considerando el tipo de producto que básicamente está destinado a gente de ingreso medio y alto, porque se considera que su precio es alto, quienes potencialmente podrían comprar los productos. Los de niveles de ingreso marginal o bajos estarían quizás no tendrían acceso a este tipo de producto. También son otros elementos que analiza con las fuentes, analiza los estratos sociales justamente por el nivel de ingreso en este caso y quiénes son los que podrían comprar y acceder a este tipo de producto. ¿Dónde serían los lugares potenciales del consumo del producto? ¿No es cierto? En el caso del mercado boliviano, particularmente La Paz y Santa Cruz, ¿cuál podría ser su demanda actual? Ya les digo, este estudio de mercado tiene que analizar bastante justamente todas esas consideraciones. Hay que cuantificar la potencialidad, quiénes son los potenciales compradores. Por eso cuando hemos hecho la idea, les decía, tienen que cuantificar porque esa gente es la que posiblemente puede comprar el producto. Y obviamente a partir de eso podemos inferir cuál es el nivel de ventas y de ingresos que podemos tener. Fíjense, analiza todo lo que es las características del mercado nacional. Y justamente para eso se ha hecho una primera prueba de mercado para ver si es que es aceptable o no. Aquí llaman sondeo de degustaciones, normalmente es prueba de mercado. Y en estas consideraciones, a quienes se han hecho estas pruebas y cuál ha sido la receptividad del producto, todo en función al producto. Respecto al olor, como han percibido, ha hecho un muestreo de los posibles compradores para ver si va a tener o no aceptación en el mercado. En cuanto al color, si les parece que es adecuado. En cuanto al sabor, en las comidas, ¿no? Que hagan la prueba para ver si mejora el sabor, empeora el sabor. Todos estos elementos que se muestran aquí obviamente son resultados de las pruebas del mercado. Y a partir de acá, obviamente, hacen una analogía de análisis, ¿no? Ya les decía, en Bolivia particularmente no se produce aceite de palta. Entonces, como no hay datos que sustenten esta posible producción, la demanda que tengan, se ha tomado el aceite de oliva como un indicador proxy. ¿Qué es un indicador proxy? Es un indicador, a ver, aquí se los voy a anotar un momentito. Bueno, en clases no puedo. Un indicador proxy es un indicador de un producto que está muy ligado al producto que estamos nosotros analizando. Y como no hay datos, repito, del aceite de palta, se está utilizando el aceite de oliva, en este caso, y todas las consideraciones y las cuantificaciones que se van a realizar justamente están en función al aceite de oliva. Por esa razón, fíjense, empiezan a utilizar los datos del aceite de oliva en cuanto a las importaciones, por ejemplo, según el INE, hay que hacer un acopio de datos, todos los datos relevantes acerca del proyecto, de dónde mayormente viene
y es importado el aceite de oliva. Ya les digo porque aceite de palta no se está produciendo, hasta ahora no se está produciendo, este proyecto tampoco se ha llevado a la inversión. Fíjense dónde están produciendo el aceite de oliva para más o menos cuantificar cuál puede ser la potencialidad, a qué precios se están vendiendo el aceite de oliva y fíjense qué marcas inclusive, ¿no? A qué precios y qué cantidades se están vendiendo. Obviamente para hacer estos cuadros, elaboración propia con precios y precios de referencia de supermercados. ¿Qué tal, por ejemplo, no? Para cuantificar a qué precio se podría manejar, es una de las variables del estudio de mercado, la demanda, la oferta, eh, todos esos elementos. Pero no solamente, ¿no? También este proyecto está abocado fundamentalmente a la venta en el mercado internacional, a la exportación. ¿Cuáles son los principales países? Y fundamentalmente este proyecto está apuntando a la exportación a Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles son los principales exportadores del aceite de palta? Fíjense, definitivamente, Estados Unidos, ¿no? Grandes mercados son normalmente Estados Unidos y Europa. El caso del palmito, ya les decía, toda la producción del palmito, del chimore, está de 100% a España y a Europa, ¿no? Son grandes países porque compran en cantidades bastante considerables los productos. Entonces empieza a analizar cuál podría ser el mercado de exportación, en este caso del aceite de palta, cuánto ha importado. Obviamente para hacer este análisis ha tenido que hacer levantamiento de datos también. Y fíjense, aquí está, de dónde han ido sacando datos. Obviamente que cuando pensamos en exportar, el proyecto se vuelve un poco más complicado, ¿no? Porque hay que profundizar análisis de mercados externos. Aquí está cuáles son las importaciones del aceite de palta, de dónde normalmente compran en Estados Unidos, ¿no es cierto? Ya les digo, la visión es que este producto exportado a Estados Unidos. ¿Cuál es la distribución del mercado? Donde normalmente productos, ¿no es cierto? Esto es otro de los elementos que también tenemos que considerar, ¿no es cierto? Desde el exportador, cómo llegamos al consumidor final, todo lo que es la cadena de distribución, otro de los elementos que se considera, si existen o no existen requisitos y barreras al ingreso con los productos de Estados Unidos. Y obviamente aquí se consideran, por ejemplo, que toda producción tiene que estar previamente aprobado por la FDA, que está regulada en Estados Unidos, y que están sujetas a sus leyes, ¿no? A las características, a las exigencias que pide los mercados de Estados Unidos. Analiza cuáles son estas características, porque caso contrario no dejan entrar este tipo de productos. Es un análisis acerca del mercado de exportación de Estados Unidos. ¿Cómo tendría que ser el etiquetado? ¿Qué características exigen? ¿Cuáles son las regulaciones? Y inclusive ya hace una primera elaboración de un ejemplo de etiquetado que se necesita para ingresar al mercado norteamericano, que además tiene que tener todas las consideraciones y todos los componentes, ¿no? Porque esto está sujeto previo a que ingrese análisis bromatológico, análisis de laboratorio de todos los productos. Entonces hay que especificar y quizás ver la posibilidad de exportar a otros productos. Aquí también considera, hay una institución que se llama Promueve Bolivia, que está encargada de facilitar las exportaciones de productos nacionales. Esto por lo menos antes trabajaba bastante muy bien, ahora se ha paralizado.
y es porque gente capacitada en los mercados de exportación no hay mucha, como dice, los servicios que ofrece promueve de apoyo al productor y exportador. Bueno, faltan algunas consideraciones que nosotros vamos a ver en clases, pero aquí entra al técnico. El estudio técnico, ya les había dicho, fundamentalmente contempla la localización, el tamaño, la ingeniería del proyecto, el control de calidad y la seguridad industrial. Aquí, ¿no? Y empieza a analizarse la localización. Fíjense, la localización se consideran dos opciones. ¿Me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien, jóvenes? Sí, licenciado. Ya, gracias. Fíjense, aquí hay dos consideraciones. Si es mejor que la planta esté ubicada en la ciudad de La Paz o en la provincia de Caranavi, ¿no es cierto? ¿Qué elementos están considerando para ver cuál de los dos es mejor? Es la disponibilidad de las materias primas, la disponibilidad de servicios básicos, la disponibilidad de transporte, mano de obra. ¿Y por qué están considerando esto? A veces, sobre todo cuando son proyectos, les decía, donde las inversiones son altas, es preferible tener más cerca de la materia prima, ¿no? Porque los costos de el acopio de la materia prima de transporte se daña. Esas consideraciones hace que se tenga que analizar detenidamente las características donde, ¿no? Justamente todas esas características que también vamos a ver en detalle, se han analizado acá. La disponibilidad de servicios básicos, de mano de obra, de energía eléctrica, de agua, pues, también del proceso de producción, ¿no? De donde tienen no solamente Caranavi, sino La Paz también, las posibilidades de transporte, ¿no? De La Paz hacia Guanay, etcétera, etcétera, hacia todos los lugares. Y en base a estas consideraciones también de las distancias de correr, acopio de la materia prima y de todo el proceso de producción, que nuevamente les digo, ¿no? Estos datos han sido extractados del Plan de Desarrollo Municipal, ¿no? Que ha sido elaborado seguramente por CARES, pero estos documentos normalmente los tienen todos los municipios y se pueden acceder. En el caso de la ciudad de La Paz, aquí está también analiza cuáles son las características de servicios básicos, de energía eléctrica, de transporte, las mismas características, ¿no? Y se empieza a ponderar, ¿no? Cada uno de estos elementos se empieza a ponderar. Hay métodos, técnicas, y en base a eso, que también les voy a explicar cómo se elabora la ponderación de cada uno de estos elementos. Obviamente hay algunos que inciden más que otros. Se establecen puntuaciones y sobre estas consideraciones para, digamos, para establecer la planta. En este caso, mayor puntaje ha sacado la provincia de Caranavi, por esa razón, en base a la evaluación propia, y esos datos van explicando. Y entonces, en base a eso, ya establecen de que Caranavi es el punto donde tiene que establecerse el lugar. En cuanto al tamaño, también el tamaño normalmente se establecen, hay también muchas consideraciones, ¿no es cierto? Ver las capacidades de producción, del mercado, etcétera, etcétera. Y en base a todas esas consideraciones, también existen métodos especiales para eh, establecer cuál es el tamaño óptimo. Estos métodos también los vamos a ver detenidamente. Pronto estamos haciendo una revisión rápida. Por ejemplo, aquí están las consideraciones que se tienen que realizar
Obviamente hay otras consideraciones más, no son las únicas, pero por ejemplo, aquí que se establece, necesitamos una planta grande, una planta mediana o una planta pequeña, ¿no? En este caso, según esto, el puntaje más alto es la planta mediana. Entonces, los resultados justamente hablan de que sea una planta mediana, una planta de capital. Aquí no está precisando mucho, ya les voy a explicar. Hay otros métodos, ¿vales? Este es un método. Aquí hay otro método, el método cuantitativo de Electra. Igual, hay otras consideraciones acerca de si se necesita una planta grande, mediana o pequeña, considerando los gastos, las economías de escala, el mantenimiento, tiempo, etcétera, etcétera. Y nuevamente, según estas estadísticas, haciendo cálculos de parámetros que también les estoy explicando, establecen que la planta más adecuada también es la mediana, ¿no es cierto? Aunque en este caso también están cruzados directamente, pero también nuevamente se reafirma de la mediana. Les voy a explicar, no solamente son esos dos métodos, hay otros métodos más para establecer cuál es el tamaño. Y una vez que se ha establecido la localización y el tamaño de la planta, directamente se hace la ingeniería del proyecto, ¿no? La ingeniería del proyecto que contempla, y les había dicho, dos elementos. La infraestructura, de una parte, y después el proceso productivo. En este caso, la infraestructura lo han llamado diseño. Y para la planta pequeña, fíjense, se establecen que se va a necesitar un total de construcción de 2.856 metros. Obviamente todos estos trabajos tienen que ser ingenieros o arquitectos. Sus micrófonos, por favor, apaguen, ¿ya? Fíjense qué área se necesita de toda la planta. Y justamente, a ver, esto es lo que más tarda en recuperar. Aquí vamos a ver en todo el diseño de planta. Aquí está. Bueno, no deben estar viendo tan en detalle, ¿no? Pero fíjense, a ver, voy a tratar, ¿no? Aquí están todos los planos arquitectónicos, justamente, de todas las áreas que se necesita de producción, ¿no? Cómo es la distribución. Esta distribución y cómo está establecida la planta tiene que tener también parámetros. Hay algunos parámetros que vamos a ver, que parámetros técnicos, ¿no? Es un diseño arquitectónico de planta. Fíjense, esto obviamente ha sido elaborado por arquitectos e ingenieros. Todos los planos, estos son de áreas de administración, la planta alta, diseño de cimientos. Fíjense, esto ha sido elaborado por ingenieros, ¿no es cierto? Para toda la planta de producción. Aquí están todos los cálculos de construcción, necesidades de iluminación y todas las características. Fíjense, todos estos planos obviamente tienen un costo, ¿no? Su elaboración, por eso forman parte del estudio de factibilidad. Nosotros no vamos a hacer esto. Nosotros en el proyecto que desarrollamos básicamente vamos a hacer gráficas así a grosso modo, ¿no? No somos arquitectos ni ingenieros. Y obviamente vamos a calcular costos por metro cuadrado. Vamos a estimar, por eso vamos a hacer estudio de prefactibilidad. Esto ya está definido cuánto va a costar, porque ya se establece qué tipo de construcción, qué tipo de obras se necesitan, hasta por áreas, ¿no? Hasta por áreas, cuántos metros cuadrados. Este es un trabajo netamente técnico, ¿no? De ingeniería. ¿Cuáles son los detalles de la construcción, ¿no? Necesarios? Todos estos elementos, ingenieros civiles han elaborado. ¿Cuáles son las necesidades de iluminación?
Fíjense, para cada una de las áreas. Esto posiblemente también ha sido elaborado con ingenieros eléctricos, ¿no? Porque no solamente es la iluminación, sino también toda la parte de los motores, la energía que se va a necesitar para la producción, etcétera, etcétera, ¿no? Las máquinas, las necesidades de energía, además, alterna que necesitan, son aspectos netamente técnicos. Y ya les decía, o sea, estos son directamente estudios técnicos que no lo vamos a realizar nosotros, ¿no? Los proyectos son multidisciplinarios. ¿Qué tiempo falta, jóvenes? No veo la hora porque está grabando, se están grabando y me está tapando la visión. Ah, no, aquí está. Ah, tenemos 5 minutos más, fíjense. Aquí está el detalle de las luminarias, corrientes, equipos, motores. Todos estos elementos obviamente son técnicos, jóvenes. Cuadro de carga, para hacer cálculos de energía que se va a necesitar, no puede haber incendios y justamente son elementos técnicos que se tienen que considerar. A ver, vamos a seguir viendo. Son datos netamente técnicos que ustedes están viendo, eso no lo vamos a hacer. Algunos de ustedes estaban haciendo presupuestos incluso de construcción, ¿no? Justamente aquí es donde se desarrolla cuánto va a costar, el cuadro de carga, sobre todo la producción, que ha sido elaborado, y aquí están simulaciones de la planta. La planta más o menos tiene que tener estas características, fíjense. Obviamente esto han dado en AutoCAD, en otros programas arquitectónicos, cómo va a ser la planta, la simulación de plantas laterales, vistas frontales, elevación norte, cómo van a ser los hilos, elevación sur, ¿no? Aquí están las vistas que va a tener la planta. Todo esto constituye la parte de la infraestructura, fíjense, y obviamente esto tiene que reflejar un costo, cuánto va a costar hacer todo esto, ¿no? Los tamaños, la construcción, las especificaciones, cómo va a estar internamente distribuido. Aquí están hasta por áreas, hay una área de secado, de pelado y deshuesado de las paltas, cómo se va a realizar, los hornos, secado de pulpa, tarda en cargar. Fíjense, aquí están donde se va a procesar el producto. Y aquí está la distribución de las áreas, ¿no? Aquí están las áreas de materia prima, 204 metros, por todo el proceso productivo. ¿Cuáles son las áreas que se necesitan? Obviamente todas estas áreas están ligadas a principios técnicos. No es de que sea establecido arbitrariamente. Hay principios técnicos que se consideran para esto, sobre todo para el área productiva, ¿no? Porque para el área comercial y administrativa tiene otras connotaciones. Aquí están las áreas, explican justamente. Bueno, falta un minuto y va a terminar. Este es el proceso, la ingeniería del proyecto es el proceso propiamente.
Por hoy día nos quedamos acá, jóvenes, y ya va a ser las 9:10 y en un minuto se va a cortar. Entonces, la ingeniería del kit, adelante, vamos a terminar de ver la próxima clase. Les voy a enseñar a hacer el árbol de problemas y objetivos y continuamos con todos los demás capítulos y en detalle. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, nos vemos en la próxima clase, jóvenes. Tengan buen día.